Vamos a pasar al siguiente tema, el cual me viene súper bien porque vamos a hablar de la UFC. Ya han pasado bastantes meses desde que hice el anterior episodio, por lo que vamos a hablar de varios eventos que ya han pasado y también vamos a hablar de muchos combates que ya se han confirmado para el siguiente año 2024. Al día de hoy, pues ya se podría decir que se concluyó el año 2023 de la UFC. Ya no va a haber eventos a finales de este año. Son 3 semanas a tiro las que se toma de vacaciones, por así decirlo. Y el primer evento que quiero comentar de los ya anteriores, de los ya pasados, y que también le hice un poco de previa en el anterior episodio, es la UFC 295, en la que tenemos como cabeza de cartel o como combate estelar a Jiri Prochazka versus Alex Pereira por el campeonato del cinturón semi completo de la UFC. Luego, como combate coestelar y como resultado de la caída del combate de Jon Jones, metieron el cinturón interino del peso completo, del peso pesado de la UFC, en la que se iban a enfrentar Tom Aspinall versus Pavlovich, Sergey Pavlovich, creo que se llamaban. Esta era la cartelera como tal. Y quiero ir comentando de abajo hacia arriba los combates, sobre todo los más relevantes. Evidentemente no me voy a poner a comentar todas las preliminares. Y de hecho de las preliminares en sí nada más quiero comentar uno, que es el combate de Lupi Godínez. Uno de los combates preliminares tiene a una mexicana que se llama Lupita Godínez. Esta mexicana ya tuvo su participación en UFC México, bueno, en la noche de pelea de México, que fue el 16 de septiembre en Las Vegas. Fue un Fight Night en el que peleó Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko y había un montón de mexicanos. Y entre ellos estaba Lupi Godínez. Resulta que Lupi Godínez es la cuarta pelea que hace en este año. Yo si algo dije cuando se anunció esta pelea o cuando la confirmó ella, es que dije, joder, vienes de pelear en septiembre y no vienes de noquear en el primer minuto. O sea, de verdad sí le costó algo más de trabajo. O sea, seguramente sí haya salido un poco lastimada esa pelea. Del 16 de septiembre al sepa cuándo de noviembre fue, porque esto creo que si no me equivoco fue como por ahí del 10 de noviembre, del 15 de noviembre. Pues joder, solamente son 2 meses. Yo en principio los peleadores se deberían de esperar un poquito más de tiempo. Si es que quieren asegurar la victoria, ¿verdad? Porque a lo mejor te vale madre y te metes así como vas, ¿no? Lesionado o sin condición o sin haber entrenado lo suficiente. Y ella se arriesgó, porque para mí es un movimiento arriesgado querer agarrar una pelea tan inmediatamente de haber venido de ganar de una. Porque ya no es que hayas agarrado una pelea, la pierdas y quieras como luego volver a ganar. Ella venía de ganar, y de hecho venía de ganar las 3 peleas que ya había tenido en el año. Tuvo una a inicios, una a mediados, una en septiembre, y esta, que fue en noviembre, fue su cuarta y la ganó también. Es la primera mujer en la historia de la UFC en ganar 4 peleas el mismo año, en el mismo calendario, por así decirlo. Y fue una pelea muy cerrada contra Tabata Ricci, que es una peleadora de Brasil bastante buena y muy apuesta, por cierto. Eso era lo que quería comentar con respecto a Lupi Godínez, que tiene ese récord y wow, mis respetos absolutos. Ahora, pasando a los combates estelares, a la cartelera estelar, que van a ser 5 y los 5 son muy interesantes. El primero de ellos se enfrentó Diego López contra Pat Sabatini. Diego López es un brasileño que, si no me equivoco, se crió aquí en México. Entonces él representa a ambos, a Brasil y a México. Tiene, si no me equivoco, un gimnasio o un equipo allá en Brasil que, si no me equivoco, se llama Combat sepa qué, algo así. Y aquí en México también tienen un equipo de entrenadores y tienen un gimnasio que se llama Lobo Gym, que de hecho me queda bastante cerca de donde vivo. Ese es un dato bastante curioso. El Lobo Gym y su equipo de entrenamiento y su gimnasio de allá de Brasil hicieron una colaboración, se unificaron, y a partir de esa unificación el Lobo Gym ha potenciado un montón de peleadores. Actualmente el Lobo Gym se podría decir que tiene los peleadores más exitosos, porque tiene a Diego López, a Irene Aldana, a Lupi Godínez, a Alexa Grasso, a Alexandro Costra, a un montón más. Que bueno, Alexandro Costra también es un peleador que peleó hace poquito y perdió, pero Irene Aldana, por ejemplo, ganó su pelea, que lo vamos a comentar más adelante. Lupi Godínez ganó su pelea. Alexa Grasso, pues bueno, la empató, venía de ganar, entonces viene bien. Y Diego López, demostrando su fuerza, demostrando su pasión y demostrando su amor por la pelea, noqueó a su rival en el primer asalto.
fue una locura. Su rival se veía muy intimidante, era una persona súper preparada, un 23 y algo, como 10 sumisiones. Diego López también es muy bueno en el jiu-jitsu, también tiene muy buenas sumisiones y también tiene como un 22 y algo. O sea, eran un choque de peleadores muy experimentados, muy buenos en el suelo, y a ver qué pasaba, ¿no? Representante estadounidense versus representante brasileño-mexicano. Y Diego López se llevó la victoria en el primer asalto. Fue una locura, ¿eh? Yo no me lo esperaba que noqueara a Pat Sabatini. Porque Pat Sabatini es un sometedor también. Él es muy bueno en el jiu-jitsu y es muy bueno en el wrestling. Entonces yo lo que esperaba es que lo iba a terminar sometiendo en una pelea de jiu-jitsu dentro de la UFC. Pero no, lo noqueó, y lo noqueó de una manera bien fea. De esas veces en las que te queda la cara descubierta y te están dando de golpes con la cara así al descubierta, de que ni siquiera te pones la mano, ¿no? Que así a la cara la brava. Luego, el siguiente combate fue de Frévola versus Saint-Denis. Estos dos peleadores son del peso ligero y ya están rankeados en el peso ligero. Y los dos, si no me equivoco, son dos peleadores que siempre son muy de ir para adelante, son muy de ir a buscar a la pelea y muy de ir a presionar al rival. Son noqueadores, eran personas muy duras, es decir, era un choque de combatientes también muy directos que a ver qué pasaba, y resultó ganando el francés. Beyond Saint-Denis noquea a Frévola de una high kick, de una patada en la coronilla de la cabeza de una manera impresionante. También el combate empezó súper intenso. Frévola llevó al suelo a Saint-Denis. Saint-Denis se levantó. Frévola intentó salir de esa, como de quedarse encerrado contra la jaula y contra su rival. Entonces intentó salir corriendo, y en ese momento en el que corre, como que intentó voltear para atrás, no corrió suficientemente rápido y ¡pum! Se llevó una patada aquí en la cabeza, cayó noqueado y le siguió finalizando hasta que se acabó. Saint-Denis es un posible contendiente por el título de peso ligero de cara a futuro. Ahorita yo me imagino que ya de estar como... De hecho, déjenme lo compruebo. Está en el 12. ¿En el 12? Yo pensé que estaba más arriba. Ah, pues bueno, es que hay muchos peleadores todavía por encima. Muchos. Todavía le queda superar a muchos. Pero perfectamente Saint-Denis podría aspirar, por ejemplo, a pelear, yo que sé, contra Dan Hooker, que ya es una leyenda dentro de su división, ¿sabes? O yo que sé, contra el Mateusz Gamrot o contra Rafael Fiziev, que son gente que ya tiene un cierto renombre. Entonces, la verdad es que lo está haciendo bastante bien y es uno de los representantes franceses de la UFC. Francia no tiene tantos peleadores, sí tiene muchos, pero no tantos, y poco a poco los franceses van escalando. Luego el siguiente combate fue entre dos brasileñas. Bueno, si no me equivoco, Mackenzie Dern es como entre brasileña y entre estadounidense, no estoy del todo seguro, pero si no me equivoco las dos eran brasileñas. Jessica Andrade, clasicazo de la UFC, una peleadora súper experimentada, súper dura, que ha sido ex campeona del peso paja de la rama femenina, porque le ganó a Rosma Namajunas, y si no me equivoco es una chica que ha competido en las tres divisiones, en el peso paja, en el peso mosca y en el peso gallo del femenino, y es una chica durísima, es puro músculo, es una chica muy experimentada, es muy buena en el striking, versus Mackenzie Dern, que mucha gente la considera la mejor peleadora de la UFC, o sea, la consideran la peleadora con el mejor jiu-jitsu de la UFC, así como Charles Oliveira se podría decir que es como el que tiene el mejor jiu-jitsu dentro de la UFC. A Mackenzie Dern le atribuyan ser la mejor jiu-jitsera o la mejor peleadora de jiu-jitsu dentro de las MMA de esta compañía. Y se creía que iba a ganar precisamente por esa ventaja, porque Jessica Andrade no es buena en el suelo. O sea, tiene defensa de derribo y lo que tú quieras, pero no, si te someten, pues es lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que Mackenzie Dern como que se puso a querer aprender a luchar de pie y como que le gustaba el intercambio. Y a raíz de eso, de venir ganando todas sus victorias por sumisión, empezó a perder una sí, una no, una sí, una no, y esta la perdió porque se quiso quedar arriba, no fue al suelo en ningún momento. Jessica Andrade la tumbó 4 veces hasta que por fin la finalizó, hasta que por fin el referee la paró. O sea, imagínate, esta chica pudo haber ganado su combate en el primer round de manera sencilla, porque Jessica Andrade ya ha sido sometida en el pasado y no lo quiso hacer y perdió. Pero bueno, eso ya será decisión de cada quien. La chica es muy bonita, esta Mackenzie Dern, la verdad. Luego, pasando al combate coestelar, al campeonato interino del peso completo, el peso pesado de la UFC,
Tom Aspinall versus Sergey Pavlovich. Dos bestias absolutas, dos personas que iban arrasando con la división, dos personas que iban subiendo con todo. Los dos nunca se habían encontrado, pero los dos venían haciendo una racha de victorias impresionante. Pavlovich, si no me equivoco, llevaba 6 finalizaciones seguidas. Tom Aspinall, si no me equivoco, llevaba una racha de 4 victorias ganadas. O sea, eran dos peleadores que donde se encontraran era un choque de trenes tremendísimo. O sea, era como enfrentar a las dos mayores estrellas de una sola división juntas por un campeonato interino. O sea, era una locura de combate. Ese combate tenía un pronóstico para durar 2 minutos, porque en lo que llevaban ambos peleadores de la UFC, sus peleas habían finalizado casi siempre en el primer asalto y en los primeros minutos, tanto de Pavlovich como de Aspinall. Pavlovich es ruso y Aspinall es de Inglaterra, si no me equivoco. Y Pavlovich no es del todo bueno en suelo, si tiene muy buena defensa de derribos y si sabe hacer un buen ground and pound. Lo que pasa es que Aspinall es demasiado bueno en suelo. Tiene sumisiones y sumisiones complicadas, porque hacer un mataleón cualquiera lo puede hacer. Te lo enseñan en la primera clase. Pero, por ejemplo, Tom Aspinall le ganó a Alexander Volkov con una sumisión de una barra de brazo en la que te someten el codo y te fuerzan a que tapies porque te duele el codo, ¿no? Porque ya te están como estirando la mano para atrás. Pues así le ganó. Ay, güey, salió el sol de golpe. A ver, déjame ver si puedo tapar esto. Así vamos a estar de momento hasta que el sol se tape otra vez y vuelva a nublarse. Quiere decir que más o menos por esa experiencia en el suelo y por ese conocimiento de sumisiones, de jiu-jitsu y todo ese aspecto del peleador, Aspinall tenía muchas papeletas de ganar. Pero es que lo de Pavlovich era otra locura, de verdad. Venía noqueando a todos los que le pusieran delante, a todos. Noqueó a Tuivasa, noqueó a Ray Lewis, a varios. O sea, él llevaba como una racha de victorias. Y resultó que Tom Aspinall se lleva el cinturón. Tom Aspinall le ganó por KO a Sergey Pavlovich. Le dio un golpe aquí en la cabeza en un intercambio que... Pues los dos empezaron con el intercambio, pum, de la nada, el pinche golpazo en el pecho, llegó el paso así defendido con el codo, pero el pinche empato bien fuerte, dices, ay cabrón, es que son 2 pesos completos y encima los dos bien pesados. Si no me equivoco, Pavlovich por ser un poquito más tosco, se veía un poco más gordo y más grande, pero aún así Tom Aspinall pesó más libras que Pavlovich, un poquito más, pero no era mucha la diferencia, porque puede llegar a haber mucha diferencia dentro del peso pesado. Si no me equivoco, la regla va desde los 215 hasta los 260 libras. O sea, tú puedes pesar 220 y ser peso pesado, pero también puedes pesar 250 y ser peso pesado. Y hay casi como 15 kilos de diferencia, es una locura. Y dentro de uno de esos intercambios, Tom Aspinall le dio un golpezazo en la cabeza que dejó medio tambaleando a Pavlovich, le dio un segundo para rematarlo, cayó al suelo y ¡pum! Se finalizó. Toda la cartelera estelar, ya desde ahorita se las adelanto, que terminó casi por finalización. La que costó un poquito más de trabajo fue la de Jessica Andrade, pero toda la cartelera estelar fue finalización y fue una locura. Este combate fue glorioso. Tom Aspinall se convirtió en el campeón interino del peso completo, del peso pesado de la UFC. Y pues ahora está a la espera un poco de a ver si regresa Jon Jones, a ver si le ponen a pelear contra, no sé, contra Ciryl Gane a lo mejor, o contra el propio Stipe Miocic, o no sé, ahí está un poquito como a la espera. Y Pavlovich, pues bueno, llevaba una buena racha, ya la perdió, pero evidentemente pues todavía le quedan muchas papeletas para seguir ganando y para seguir combatiendo, ¿no? Y ahora, pasando al combate estelar de la noche, pasando al campeonato del peso semicompleto, semipesado de la UFC, Jiri Prochazka versus Alex Pereira. Este combate significaba mucho para ambos peleadores, Por un lado, Jiri Prochazka venía de ganarle a Glover Teixeira, que también venía de ganarle a Jan Blachowicz, es decir, venía como de ir el cinturón fue cambiando de campeón en campeón y sin defenderlo nada. Jiri Prochazka le ganó a Glover Teixeira en una pelea tremendísima, en la que esa pelea, objetivamente, tenía que haber perdido Jiri Prochazka porque lo noqueó Glover Teixeira. Glover Teixeira noqueó a Jiri Prochazka y aún así Jiri Prochazka sobrevivió, se levantó y lo sometió. O sea, fue una locura. Y Glover Teixeira es un maestro de Jiu-Jitsu de 42 años, ¿no? De 44 ya ahorita. En aquel entonces, cuando fue campeón, tenía 42. O sea,
era la voz de la experiencia dentro de la UFC. Era un maestro de Jiu-Jitsu y aún así Jiri Prochazka sometió a Glover Teixeira. Hizo una pelea de locos allá en Abu Dhabi. Lo que pasa es que se lesionó y dejó el cinturón. Después Jamal Hill le ganó el cinturón a Glover Teixeira, conteniendo por él. Y después Jamal Hill se lesionó. Fue un poco como de joder, no paran de lesionarse. Y ahora que Jiri Prochazka venía de regreso, tenía que combatir contra otra persona por el cinturón. Ya era suyo, pero pues lo perdió por esa lesión. Y estuvo fuera como año y medio. Lo que pasa es que Jiri Prochazka es de esos que en cuanto pueden agarran pelea y van a por todas. El tipo tiene, si no me equivoco, un 29-4 y tiene 28 finalizaciones. O sea, es una locura. Versus Alex Pereira, que venía de ser ex campeón del peso mediano de la UFC, ganándole a su rival eterno Israel Adesanya. Perdió contra Israel Adesanya en la revancha y cuando ya no fue campeón, cuando ya dejó el cinturón del peso mediano, se cambió al peso completo. Le ganó al ex campeón Jan Blachowicz y pues pasó a contender por el título de manera inmediata. El tío viene del kickboxing, por lo que no tiene una carrera de MMA súper extensa, tiene apenas un 9-2. Lo que pasa es que Alex Pereira venía arrasando con todo el mundo, o sea, todas sus peleas dentro de la UFC eran finalizaciones. A excepción de la de Blachowicz, si no me equivoco, que esa fue la única decisión que tiene. Y fue un poquito polémica, pero ciertamente se puede decir que Alex Pereira ganó esa pelea. Y ahora iba a ir contra Jiri Prochazka, un tipo súper experimentado, un tipo súper agresivo, súper arémico y que le gusta mucho el intercambio. Ese va a ser un choque de estilos súper diferente y súper bestia. Y Alex Pereira estaba aspirando por su segundo cinturón en tan solo 9 peleas. Bueno, no. 9-2, 11 peleas, pero dentro de la UFC, si no me equivoco, solamente tiene 7. O sea, dentro de ese récord, 7 peleas han sido en la UFC. Si no me equivoco, una derrota ha sido en la UFC, de ahí en demás puras victorias. Pero es como que dices, wow, segundo cinturón de diferente categoría, de diferente división, con solo 7 peleas. O sea, es una locura. Y bueno, la pelea comenzó, como era un poco de esperarse, hubo intercambio de golpes, pero Jiri Prochazka llevó al suelo a Alex Pereira. Alex Pereira realmente no es bueno en el suelo. El tipo es muy buen kickboxer porque lo ves y se para súper erguido, súper recto. Es un tío de como 2 metros y pico, que te levanta las manos hasta la altura de la cabeza y tú no ves tumbando esa mole en la vida. O sea, es que Alex Pereira parece un tótem de pie. Pero una vez lo llevas al suelo, realmente pues sí, lo único que le queda pues es andarte bloqueando un poco los golpes, andarte bloqueando un poco la cabeza, de en demás ya no sabe hacer la gran cosa. Alex Pereira se podría decir que va poco a poco aprendiendo a defenderse en el suelo y en los derribos, y Jiri Prochazka se llevó el primer round. Lo que pasa es que al momento del intercambio en el segundo round, Alex Pereira le conectó uno muy bueno a Jiri Prochazka, y a partir de ahí sucedieron cosas un poquito controversiales. No fue nada claro, no fue una victoria bonita, pero aún así se la merece. ¿Por qué? Porque después de ese conectar, Jiri Prochazka quiso agarrar la cintura de Alex Pereira. Alex Pereira empezó a darle codazos en la cabeza a Jiri Prochazka, codazos completamente legales y permitidos. Jiri Prochazka poco a poco fue perdiendo la conciencia por culpa de esos golpes, porque de recibir codazos aquí es bastante fuerte. Y poco a poco fue perdiendo el conocimiento hasta que ambos se cayeron. Y en esa caída es donde finaliza el referee el combate. Es decir, no se supo muy bien si de verdad cayó noqueado, si cayó porque Alex Pereira se tumbó con él. No se supo muy bien si Jiri Prochazka fue el que tumbó a Alex Pereira. O sea, no se sabe nada. El punto está que el combate se acabó ahí y Alex Pereira ganó. Después, posteriormente, Jiri Prochazka dijo que pues lo paró un poco temprano el referee, pero que sí estaba fuera. Así que sí, que ese golpe, el primer golpe que lo dejó fuera, sí le conectó muy muy bien. Y Jiri Prochazka, él sabe perder, él sabe lo que es perder y es un guerrero. O sea, realmente aquí lo divertido de estos peleadores eran las personalidades, ¿no? Porque Jiri Prochazka es un samurái de la República Checa, europeo, ¿no? Entrena en las montañas, allá en los bosques nevados, ¿no? Con una espada, tapándose un ojo, con un corte así de samurái, versus Alex Pereira, que literalmente tiene sangre de la selva, o sea, tiene sangre de ascendencia de indígenas de la selva de allá de Brasil. Es un tío súper fuerte, es un tío super bestia y que tiene esa entrada típica de cazador, que al momento de ponerse delante del ring
hace el de grita y ya, entra. Esa es su típica entrada, así como de ir poco a poco, ir cazando, estira el arco y siempre hace eso. Entonces literal era cazador de la selva versus samurái. Y pues mira, acabó ganando el cazador de la selva, yo no diré nada. Actualmente Alex Pereira es el campeón del peso semicompleto de la UFC, del peso semipesado. Y la verdad es que se lo merece. El tío hizo historia. Es el doble campeón más reciente de la UFC. Si no me equivoco, llaman 9. No sé si me sé todos. A ver, voy a intentar. Conor McGregor, Ernie Cejudo, DC, BJ Penn, Randy Couture, John Jones, por supuesto. GSP también, por supuesto. Algunos más, por ahí se me escapa alguno que otro. Y Alex Pereira ya entre ellos. No fue campeón simultáneo, porque obviamente perdió un cinturón antes de ganar el otro, pero ya tener los dos en el récord es bastante increíble, sobre todo con tan solo 7 peleas. Y es que encima ya venía de ser doble campeón del deporte del que viene, del kickboxing. O sea, era una locura. Lo de Alex Pereira de verdad es una locura. Y todavía lo que le queda, porque se está especulando cosa y wow lo que está a punto de hacer si se lo permiten, ¿eh?